Buenas tardes, doctoras. Siendo las 14:30 en punto, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Eh, el estudiante asignado para presentar hoy está de turno, es el doctor Arana, pero vamos a presentar el material que nos preparó y que compartió justo después de que terminemos de hablar pues de unos complementos a la clase que él nos va a dar. Esta clase se va a estrenar o se va a proyectar inmediatamente después de esta mini sesión en el canal de YouTube. Entonces, en un rato yo les comparto el enlace para que puedan ver lo que el doctor pues, nos ha preparado. Está bastante completa la plática del doctor. Hoy solamente quiero que platiquemos de algunas situaciones que son importantes tener claras y siempre presentes, independientemente de lo que al final decidamos hacer en nuestra vida profesional. Hay algunas situaciones importantes que recordar. Primero, el término reacción leucemoide. ¿A qué se refiere esto? Esto es una expresión, es una manifestación de la médula ósea de un paciente cuando está respondiendo de forma exagerada a algún estímulo que está provocando dicha respuesta. Por lo general, esta reacción se presenta en pacientes que cursan con algún proceso de tipo infeccioso y también por lo general cuando es de tipo bacteriano. También puede presentarse en otras condiciones, pues situaciones de demasiado estrés, algo que represente un reto muy importante para el sistema de funcionamiento general del organismo, o sea, no solo en la parte inmunológica, sino situaciones de mucho estrés, por ejemplo, un golpe de calor, un cuadro séptico de origen viral, alguna otra situación que está retando de forma importante al organismo del paciente puede generar esta reacción. Decimos que un paciente tiene reacción leucemoide cuando encontramos en su recuento de neutrófilos o de leucocitos un recuento total por lo general arriba de 30,000. Hay algunas bibliografías que mencionan que debe estar arriba de 50,000, pero para términos de evaluación o conocimiento general nuestro, vamos a definir una reacción leucemoide cuando el paciente tiene más de 30,000 de recuento leucocitario con una distribución que puede estar desviada hacia la izquierda, pero que no tenga formas plásticas o inmaduras como forma principal del leucocito circulante. Esa es una de las características de esta reacción leucemoide. Por lo general también empieza a resolverse o se normaliza de manera completa cuando el paciente logra resolver también el cuadro que lo ha llevado a este punto. El otro aspecto importante a recordar y de definir es en qué consiste la neutropenia febril. Definitivamente esta condición es muy frecuente en los contextos de pacientes hospitalizados, sobre todo en las áreas de pacientes con problemas de tipo hemato-oncológico y que están en tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Estos pacientes, por definición, deben cumplir con tener fiebre, ya sea en una sola determinación, arriba de 38.3 grados centígrados si se hace una determinación de la temperatura oral, o arriba de 38 grados centígrados durante más de una hora, y esto se debe sumar a un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500, es decir, debe tener neutropenia nuestro paciente. Esto es la definición de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Hay también algunas variantes de acuerdo a la sociedad que estén ustedes revisando, pero aparte de la fiebre, deben de poder establecer que el paciente no tiene ningún proceso de tipo infeccioso, por lo menos no evidente clínicamente, que sea el motivo de la fiebre. Estos pacientes es importante detectarlos y tratarlos de manera oportuna, porque desde el principio hay que ser muy amplio en el diagnóstico diferencial, hay que pancultivar a estos pacientes, hay que hacer pruebas completas de funcionamiento hepático, renal, obviamente hematología completa, pruebas de orina, cultivo de heces incluso, hemocultivo para poder procurar establecer si el paciente cursa con un proceso infeccioso y cuál es su origen para tratarlo de forma más específica. Esto hay que recordarlo siempre. El tratamiento inicialmente debe ser con antibióticos de amplio espectro
que curan por lo menos la mayor parte de microorganismos bacterianos, ya sea a gram positivos y gram negativos, que el paciente pudiera tener como causa del proceso. Si el paciente no cede la fiebre y ya llevamos más de 48 horas con el esquema actual o inicial de tratamiento, hay que evaluar un cambio de antibióticos para ampliar el espectro a gérmenes resistentes a agentes antimicrobianos. Y si después de otras 48 a 72 horas el paciente sigue febril, ya considerar agregar tratamientos antimicóticos, es decir, tratamientos contra infecciones fúngicas. Estos pacientes, digamos, el pronóstico va a depender mucho de la respuesta inicial a los esquemas de tratamiento, o sea, las intervenciones iniciales que podamos establecer, y también de su contexto de base, o sea, de cuál es la causa que está llevando al paciente a tener estos cuadros neutropénicos. También es importante que recordemos que los pacientes pueden necesitar en algún caso realizarse un frote periférico o un estudio de médula ósea. No todos lo necesitan. O sea, la gran mayoría de pacientes que se efectúan una hematología completa por cualquier condición, pues no van a requerir hacerse un frote. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer estas dos pruebas? Las indicaciones principales tienen que ver con que no tengamos claro cuál es el origen del problema que está afectando ya sea una o varias líneas celulares de la hematología del paciente y tengamos sospechas de que pueda haber algún proceso, digamos, más extraño o menos frecuente que requiera un tratamiento específico, un manejo diferente a lo que estamos haciendo. Y con la médula ósea lo mismo, sobre todo si pensamos que el paciente tiene algún trastorno de la función de la misma que esté provocando las alteraciones que estamos evidenciando en la hematología completa y en el frote. Como discutimos al principio, como recordarán cuando hablamos de interpretación de hematología completa, nosotros tenemos la oportunidad de contar con una información bastante amplia de todos los parámetros que se evalúan en una hematología. No solo de los glóbulos blancos, sino de la fórmula de glóbulos blancos, la fórmula diferencial, cuáles son los números totales, los números relativos, los porcentajes de cada uno de ellos, las características de los eritrocitos en cuanto a volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, las características de las plaquetas, los índices de funcionamiento plaquetario. O sea, todo eso nos lo informa una hematología completa de las que podemos hacer en la mayor parte de, pues no solo laboratorios de hospitales nacionales, sino laboratorios en general. Es un proceso muy automatizado y estandarizado en la actualidad. Pero cuando no tenemos claro cuál es el proceso que está afectando al paciente y tenemos aún sospecha de que pudiera haber algo más, pues ahí se hace indispensable hacer un frote. Por ejemplo, si pensamos que un paciente con fiebre recurrente tiene paludismo, por ejemplo, hay que hacerle frote. No necesariamente una médula, pero sí por lo menos un frote periférico. Cuando evaluamos un frote periférico, hay que recordar que luego de hacer el frote de la gota de sangre que se aplica en el portaobjetos, va a quedar distribuido de la siguiente forma. El cuerpo del frote, que es la parte inicial, cuando se ve en el microscopio, se ve de esta forma. O sea, ustedes ven que hay múltiples células, predominantemente glóbulos rojos, y cuesta un poquito definir las características de cada una de ellas. Si nos vamos al borde, el borde emplumado le llaman aquí en inglés, si nos vamos al borde del frote, lo que vamos a ver es pues, las características de las células, pero muy dispersas. Lo que hay que evaluar al final de cuentas es la parte central, es decir, el área que se llama monocapa. Esa es el área más adecuada para poder establecer una mejor evaluación de lo que pues el paciente pudiera estar teniendo como causa de su proceso, independientemente cuál sea. Sin embargo, pues se recomienda que empecemos por el área más hacia el borde, o sea, esta área del borde emplumado, y regresar después al área monocapa para poder hacer esta evaluación y hacer pues ya el conteo de cada una de las formas celulares que vamos a evaluar ahí. Vamos a evaluar entonces a los glóbulos blancos. Hay que ver la morfología, es decir, la forma de los mismos, las formas normales o las formas patológicas, y veamos cómo es cada una de estas células.
recordémoslo pues porque ustedes ya lo vieron en histología. Los monocitos son las células más grandes, no tienen gránulos, tienen un citoplasma muy homogéneo y el núcleo también es grande y con forma como de frijol. Después están los neutrófilos, estas son células un poco más pequeñas, tienen gránulos que pueden verse en el microscopio y su núcleo es muy irregular en su forma, en forma aquí como de S, pero una S muy irregular. Los eosinófilos tienen una tinción un poco distinta, un poco más rosada o rojiza, múltiples gránulos en su interior y la forma de su núcleo es como de una herradura. Luego están los basófilos, estos son, digamos, menores en cantidad, el tamaño es más o menos parecido al de un eosinófilo, pero obviamente la coloración tiende a ser un poco más azulada, por eso se llaman basófilos. El núcleo tiene una forma como de una herradura, pero muy gruesa, y también tiene muchos gránulos en su interior en el citoplasma. Y los linfocitos, pues son células un poquito más pequeñas, muy regulares en el citoplasma, pero el núcleo es lo que más abunda en su interior, es el área más grande del mismo. Cuando vamos a ver ya las formas anormales o patológicas de los glóbulos blancos, hay que tener en cuenta los cambios en su forma, pueden reflejar cambios tóxicos, linfocitos que están reaccionando a alguna condición, ya sea inflamatoria o infecciosa. Hay que evaluar también poblaciones anormales de células, por ejemplo, blastos, que tienen ya un núcleo muy grande, cromatina inmadura en su interior, un nucleolo prominente, citoplasma muy escaso, o que tienen ninguno o pocos gránulos en su citoplasma. Cuando evaluamos ya la parte de glóbulos rojos, hay que evaluar el tamaño. El tamaño normal, pues, es más o menos uniforme en todo el frote, pero podemos ya encontrar células un poco más pequeñas, o sea, glóbulos rojos microcíticos y también macrocíticos. De acuerdo a la clasificación de la forma predominante, así podemos nosotros decir si el paciente tiene predominio de microcitosis o de macrocitosis o su frote es normocítico. También tenemos que evaluar la distribución de la hemoglobina y ver de esa forma si el paciente tiene policromatosis o policromasia, o sea, los glóbulos rojos son más oscuros. Estos pacientes lo que van a expresar de esta manera es un proceso de regeneración muy, muy activo a nivel de la médula ósea con los precursores de glóbulos rojos, o si tienen hipocromía o hipocromasia se llama también. De acuerdo a la intensidad de esa hipocromía, ya se clasifica en una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Cuando el paciente tiene hipocromatosis o hipocromasia, ya vamos sospechando también de diferentes causas que puedan llevar a esto. Recuerden lo que platicábamos ayer con la clase de anomalías de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o un frote que nos evidencia microcitosis con hipocromía, la causa principal es deficiencia de hierro, o sea, causas nutricionales. Pero también podemos ver macrocitosis con una normocromía, digamos, o hipocromía. Esto también nos puede hacer pensar que puede haber resistencia de otros elementos nutricionales en el paciente. Además de esto, hay que ver la forma de los mismos, de los glóbulos rojos. Si hay células en diana, si hay acantocitos, células espuela, si hay células en casco, balocitos, si hay células fragmentadas, o sea, glóbulos rojos rotos, que se llaman esquistocitos, drepanocitos, esferocitos, estomocitos o células en lágrima. Todas estas alteraciones reflejan diferentes patologías o alteraciones que están induciendo precisamente los cambios de la forma de los glóbulos rojos y hacia eso tenemos que dirigir nuestro proceso de investigación. También hay que evaluar si los glóbulos rojos presentan o no inclusiones. Aquí es muy importante, por ejemplo, ver cuando sospechamos alguna enfermedad parasitaria, como la malaria que habíamos comentado, el paludismo, o presencia de infección por babesia o babesiosis. Ahí podemos ver parásitos intracelulares. También podemos ver los cuerpos de Howell-Jolly. Estos son una especie de inclusiones azuladas que pues representan restos como nucleares y son frecuentes en pacientes que tienen disfunción esplénica o problemas de la función del vaso. O si los pacientes tienen un punteado basófilo a nivel de sus glóbulos rojos que pueden representar intoxicación por plomo, por ejemplo. Eso todavía lo vemos con cierta frecuencia aquí en Guatemala.
o los glóbulos rojos nucleados, que son pues, glóbulos rojos muy jóvenes, ¿verdad? Que lo que representan es que la médula ósea está demasiado activa, está produciendo o liberando muchos precursores de glóbulos rojos inmaduros. Y también ver cuál es la distribución de los glóbulos rojos en el frote, si están aglutinados o si hay fenómeno de rouleau. Esto puede también presentarse en pacientes que tienen algunas condiciones de tipo inflamatorio. Para complementar lo que su compañero, el doctor Arana, nos va a platicar en un rato cuando terminemos esta mini actividad, quiero solamente mencionar algunas situaciones importantes en cuanto a leucemias en general. Los factores pronósticos. El principal factor pronóstico, como en cualquier otra condición, es la edad. Tener más de 60 años para cualquier paciente que tenga leucemia es el principal factor de riesgo para mortalidad y complicaciones. Pero el mejor factor pronóstico, o sea, lo que mejor respuesta, evidencia, es si el paciente logra, cuando se aplica el primer ciclo de quimioterapia para estas condiciones, una remisión completa. Eso es lo que también mejor pronóstico refleja en los pacientes que padecen de este tipo de patología. El proceso de investigación empieza desde la historia del paciente, su examen físico. Los casos, por lo general, los vemos con un proceso de duración de síntomas de 2 a 4 meses. O sea, son cuadros o de pacientes con problemas subagudos. Es raro ver un paciente que tenga menos de 15 días de evolución y que ahí uno pueda diagnosticar una leucemia, cualquiera que fuera. Por lo general tienen cuadros más crónicos, ya han ido con varios colegas, incluso son del interior y les dan tratamiento para la anemia, les ponen suero vitaminado, o sea, tienen situaciones que van denotando una especie como de decaimiento y desgaste crónico. Bajan de peso, están anémicos, empiezan a tener quimosis, petequias o sangrados espontáneos de áreas de mucosas y eso es lo que los lleva a consultar. Y cuando uno los examina, pues evidentemente los puede ver pálidos, se pueden ver agitados, algunos pueden tener ictericia si hay hemólisis, por ejemplo, asociada al proceso de leucemia, o pacientes que cursen con una situación de tipo infecciosa y que lleguen con fiebres que no han respondido de forma adecuada a esquemas previos de antibiótico. Entonces esa es la historia característica de los pacientes que vamos a ver en el hospital, o alguien que ya lo estudiaron y ya va referido con diagnóstico. Al final de cuentas, lo que tenemos que documentar nosotros es no solo que tengan o no leucemia, sino qué tipo de leucemia tienen y en base a eso también definir cuál es el tratamiento que más les conviene. Obviamente eso ya de la mano del departamento o la unidad de hemato-oncología. Aquí solamente para que veamos la diferencia tan marcada que hay entre el aspecto de una sangre normal y un paciente que tiene leucemia. Estos pacientes con sangres normales, por así decirlo, pues tienen eritrocitos muy homogéneos, distribuidos en todo el campo de visión. Se pueden observar algunos neutrófilos, ¿verdad? Que son normales en tamaño, su forma de su núcleo es normal. También se pueden ver algunos linfocitos, ¿verdad? O sea, pero también normales, y monocitos también, incluso algunos grupos de plaquetas. Pero cuando el paciente tiene leucemia, vamos a ver una proliferación importante de todas las líneas linfoides, o sea, monocitos, linfocitos. Las plaquetas pueden estar normales o no, dependiendo del grado de infiltración de la médula que tenga el paciente, y por lo general van a tener un recuento de glóbulos rojos reducidos. Esos pacientes van a tener anemia la gran mayoría de veces. Dentro de las medidas de soporte, cuando los pacientes tienen un diagnóstico reciente, tenemos que evaluar pues, si están hidratados o no, su estado nutricional, si tienen datos de infiltración o de afección de algunos órganos, aparatos, sistemas del cuerpo, o sea, por ejemplo, el hígado, o si está comprometido el sistema nervioso central. También evaluar si tienen o no necesidad de tratamiento antibiótico porque lleguen febriles, si están hidratados o no, o sea, todo eso va en medidas de soporte, o si requieren como tratamiento de estabilización de un proceso de transfusión, o sea, si requieren células empacadas porque están muy anémicos o tienen gasto alto, o si están sangrando activamente, tienen plaquetopenia, pues transfusión de plaquetas, o sea, ya vamos decidiendo qué les conviene. Y luego los monitoreamos. La principal señal clínica de que el paciente va respondiendo bien a los tratamientos establecidos y sobre todo a la quimioterapia es que se empiezan a sentir mejor. O sea, el paciente deja de tener fiebre, se siente mejor, está comiendo bien, recupera peso, está menos anémico, está menos pálido, empieza a activar su vida normal.
y esa es pues, la señal clínica de que vamos por buen camino. Lo último que les quiero comentar es esto, la clasificación de las leucemias agudas y crónicas. Estas no son las únicas, o sea, hay otro montón, no, pero estas son las más frecuentes. Si hablamos del linaje mieloide, la leucemia aguda, la más frecuente es la leucemia mieloide aguda en adultos. Su edad de presentación promedio es entre los 65 y 70 años de edad y constituye la principal leucemia aguda en adultos, hasta un 80%. La siguiente en frecuencia es la leucemia aguda promielocítica, que es una forma de leucemia mieloide aguda. Tiene una presentación similar en edad y en su forma de presentación. La leucemia promielocítica tiene ciertas características particulares, digámoslo así. Por ejemplo, la tendencia a tener fenómenos de coagulación intravascular diseminada, sangrado espontáneo de mucosas, petequias diseminadas y difusas, equimosis frecuentes o extensas, o sea, alteraciones de la coagulación son frecuentes como manifestación clínica de la leucemia promielocítica aguda. Y tiene si se trata de forma correcta y se detecta a tiempo o de forma oportuna, por así decirlo, tiene un pronóstico bastante bueno en el contexto de adultos. Si hablamos de leucemias del linaje linfoide, las más frecuentes son las leucemias linfoides agudas y estas son más frecuentes en los extremos de edad, en mayores de 60 o en menores de 6 años, niños pequeños. Resulta de hecho ser el cáncer o la forma de cáncer más común en niños. Ahora, si esto se presenta en un adulto, esto ya de por sí es un criterio de mal pronóstico, ¿sí? Si tenemos una leucemia mieloide aguda en un adulto, tiene mejor pronóstico que una linfoide en un adulto. Pero no quiere decir que no tengamos que hacer nada, o sea, hay que tratarlos, pues, hay que darles tratamiento lo más rápido posible. Luego están las leucemias crónicas. Del linaje mieloide, la leucemia mieloide crónica, su edad de presentación promedio es a los 50 años de edad. Y también, si hablamos del linaje linfoide, están las leucemias linfoides crónicas. Estas tienden a presentarse en pacientes de más edad, alrededor de los 70 años de edad. Es más común en varones que en mujeres. Y resulta ser, por lo menos en países occidentales, la leucemia más común en adultos mayores. Siempre hay que pensar esto como posibilidad diagnóstica en un paciente que estemos sospechando que tenga leucemia en ese rango de edad. Otras formas de alteraciones de tipo displásico o leucémico es el síndrome mielodisplásico, las neoplasias mieloproliferativas, si hablamos del linaje mieloide, y si hablamos del linaje linfoide, la leucemia prolinfocítica, la leucemia linfocítica granular de células grandes y la leucemia de células peludas. Con esto concluyo la actividad del día de hoy y si tienen algún comentario o pregunta, pues son bienvenidos en este momento. Recuerden que en cuestión de unos 15, 20 minutos vamos a iniciar ya también con la presentación de lo que el doctor Arana nos